hasta ahora nosotros hemos estudiado movimiento. Todo lo que hemos venido estudiando es movimiento. Si ustedes se fijan, sea por cinemática, sea por dinámica o sea por energía, nosotros podemos analizar y determinar parámetros del movimiento de diversos sistemas físicos. Ya hemos estudiado un montón de cosas, parámetros del movimiento de sistemas físicos. Sean partículas, que eso ha sido todo el análisis que hemos venido haciendo, o sean cuerpos rígidos, donde lo que usted hacía era particularizar mediante la definición del centro de masa. Entonces nos dimos cuenta, lo que nos ha permitido trabajar todo lo que hemos visto hasta ahora como partículas es el centro de masa. El hecho de que yo pueda condensar todita la masa de un sistema, de un cuerpo rígido, en un solo punto, y entonces solo tengo que analizar ese punto y ya con eso tengo los parámetros del movimiento de todo mi cuerpo rígido. En este parcial vamos a empezar a trabajar ya con cuerpos rígidos, donde de repente algunas consideraciones no me basta con el centro de masa y debo tomar en cuenta toda la extensión de un cuerpo rígido. También vamos a trabajar con partículas, de hecho, o sea, no vamos a perder ese esquema de trabajar con partículas, pero vamos a trabajar tanto partículas como cuerpos rígidos. Y en esencia lo que vamos a estudiar es un tipo de movimiento particular, que es la rotación. Hasta ahora nosotros hemos estudiado puro traslación, si se fijan, porque hemos estudiado puro movimiento para lineal, si se le puede decir así, ¿no? O sea, todo lo que hemos estudiado ha sido lineal, salvo la parte de movimiento circular uniforme, que bueno, ese es un caso particular. Entonces vamos a estudiar otro movimiento de los sistemas que tienen la capacidad de tener particularmente los cuerpos rígidos, que es la rotación. O sea, hemos estudiado traslación, este parcial vamos a estudiar gran parte de rotación y pues una pequeña porción del parcial vamos a estudiar otra cosa. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la rotación de cuerpos rígidos. Y también de partículas en realidad, o sea, solo que el libro se enfoca más en cuerpos rígidos. Pero también estos conceptos que vamos a ver hoy se aplican para partículas. Entonces, nos enfocamos en los cuerpos rígidos porque los cuerpos rígidos tienen muchas maneras de moverse, ¿verdad? O sea, hay traslación y hay rotación y hay otras, ¿verdad? Entonces, pues por eso hacer el énfasis, ¿no? De que es la rotación de cuerpos rígidos. Y para eso vamos a empezar con algunos conceptos previos. Vamos a llevar un orden más o menos parecido al que seguimos para describir todo el movimiento, toda la mecánica de cuerpos rígidos o de partículas en traslación. O sea, si ustedes recuerdan, empezamos con cinemática, después hablamos de dinámica y después hablamos de energía. Acá vamos a empezar con cinemática también. Pero de ahí vamos a cambiar un poquito el orden, ya van a ver eso más adelante. Entonces vamos a empezar definiendo algunos conceptos previos. O bueno, más que nada vamos a empezar hablando de la cinemática de la rotación de cuerpos rígidos. Entonces, tal cual como nosotros lo hicimos con cinemática lineal, que fue lo que nosotros vimos en el primer parcial, ¿ya? Nosotros empezamos definiendo un montón de cantidades físicas asociadas solamente al movimiento, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo ahorita, pero asociadas al movimiento rotacional. Y en nuestro caso, nosotros para estudiar la rotación, simplemente estudiamos variaciones angulares. Entonces vamos a notar que todas las cantidades que vamos a ver hoy son análogas a las que vimos en cinemática lineal, pero todas se relacionan únicamente con ángulos. Entonces vamos a empezar viendo la posición angular, ¿ya? Y definiendo qué es. Yo siempre hago énfasis a los muchachos, ¿verdad? De que cuando vemos este tema, que busquen el diccionario, por ejemplo, el significado de la palabra analogía, porque prácticamente todo lo que vamos a ver es un análogo de lo que ya ha visto. En cierta manera, todo corresponde a un análogo, ¿verdad? Análogo es como que similar, más no lo mismo, ¿ya? Entonces, mucho voy a usar la palabra analogía para poder explicar un montón de cosas en este tema, en este parcial. Entonces, definimos la posición angular como la ubicación de una partícula cuyo movimiento se restringe a una trayectoria circular de radio constante. Vean que yo partí dibujando un pequeño segmento.
Un pequeño segmento porque eso es lo que ocupo para analizar esta clase de posición angular. O sea, no ocupo analizar un círculo completo para tener una posición angular. Pero sí sé que el movimiento que va a ejercer la partícula va a ser en un círculo de radio constante, ¿verdad? Entonces, pues en cierta manera no hay que perder de vista esa referencia. ¿Sí? Entonces ahí hay varios parámetros que es bueno destacar. Uno es el radio de la trayectoria circular, que pues ya todos conocemos, ¿no? Es la distancia desde el centro, desde el origen de la trayectoria circular hasta donde se da la curva, ¿no? Hasta donde está el círculo. Luego tenemos ese ángulo θ, ¿verdad? Esa variación angular, que de hecho S es la posición angular, esa cantidad θ es la posición angular, P es la partícula. En este caso manifestamos que por medio de esa flecha morada que el giro es hacia la izquierda en sentido antihorario. Y a esa S que tenemos ahí, esa es una distancia, si ustedes se fijan, y es la distancia que hay desde, en este caso desde el eje X hasta donde se ubica el punto P, a lo largo de la trayectoria circular. A esa S se le conoce como la longitud de arco. Eso de ahí es una longitud de arco. Yo podría definir ese ángulo θ como la relación que hay entre la longitud de arco y el radio. ¿Ya? Entonces, por definición, eso es θ. Es la longitud de arco entre el radio y pues la unidad que tendría esto es una unidad entre comillas, ¿verdad? En realidad no es una unidad, pero bueno, la unidad entre comillas que tendría esta cantidad es radianes, ¿verdad? O sea, usted lo que utiliza para poder medir esos ángulos, si lo hace bien, son radianes, ¿verdad? Que después usted puede convertir a grados y todo eso, pero en esencia la unidad pura para poder describir esa relación, esa posición angular, son los radianes. Y si yo despejo, puedo llegar a una relación que de repente ya conocemos, muchos de nosotros, que es que la longitud de arco no es más que el ángulo multiplicado por el radio de la trayectoria circular. Entonces, esto de acá, esto es una posición angular. Ese θ, ese ángulo que usted mide entre, en este caso, un eje de referencia, que podría ser el eje X, para el caso que tenemos planteado, hasta donde se ubica la partícula respecto del radio, ¿verdad? Donde yo lo mida, pues eso de ahí es el ángulo θ, que es la posición angular de esa partícula que está restringida a un movimiento en una trayectoria circular de radio constante. Muy bien. Bien, hablemos de algunas particularidades respecto de ese ángulo. Entonces, vean que yo dije que la unidad, entre comillas, no dije una unidad exactamente, son los radianes. Ahora, ¿por qué vengo yo y digo, eso no es una unidad? Fácil, pues vea que θ es una relación entre dos longitudes, ¿no? La longitud de arco y la longitud que hay desde el centro de la curvatura hasta donde se ubique el punto. Por lo tanto, ¿qué unidades le corresponden a S y a R, respectivamente? Metros. Metros, ¿verdad? O sea, las unidades de S, por ejemplo, son metros, porque es una longitud de arco. ¿Y la del radio? Si yo mido el radio, ¿qué unidades tiene? También metros. También metros. Entonces, vea, metro entre metro le daría como resultado en realidad una cantidad dimensional, ¿cierto? Porque se cancelan las unidades. Entonces, con esto nos damos cuenta que el radián no es una unidad, en realidad. ¿Ya? Ese es el nombre conveniente que le hemos dado a esa medición de una variación angular. Pero el radián en realidad, o sea, el ángulo, un ángulo, siendo muy auténtico la medición, muy pura, no tiene unidades. ¿Ya? Entonces, normalmente yo a esto le digo pseudo-unidad, ¿verdad? Es una pseudo-unidad porque trata de catalogar una cantidad que puede medir físicamente, pero no es, en el estricto sentido de la palabra, no le corresponde una unidad. ¿Ya? Entonces voy a colocar eso como una observación, ¿no? El hecho de que el radián es una pseudo-unidad.
Entonces, ahí pues tenemos la observación, ¿no? De que el radián es una pseudo unidad, es una cuestión que usamos convenientemente, pero que en realidad no tiene unidades, ¿ya? Pero convenientemente nosotros destacamos esa relación como radián para diferenciar esa relación de la medición de un ángulo de otras formas, ¿no? O sea, usted puede medir un ángulo en grados o puede medir, por ejemplo, la cantidad de vueltas o revoluciones que la partícula que está analizando está dando, ¿verdad? Entonces, con ese sentido, pues resulta conveniente describir radianes. Y pues debe tener cuidado con la calculadora, ¿no? O sea, si usted va a trabajar estas cantidades, tiene que trabajarlas en radianes, ¿sí? Por lo menos esta pequeña porción del parcial. Vamos a describir por definición qué es un radián, ¿no? Porque ahí solo lo introduje la notación, pero no he dicho, no sabemos aún qué es exactamente un radián. Un radián, exactamente. Entonces, describamos qué es el radián. Entonces, por definición, el radián es el ángulo subtendido por una longitud de arco igual al radio del arco. ¿Qué significa esto? Que cuando usted tiene, bueno, partamos de la relación original, ¿no? O sea, nosotros teníamos que θ es igual a la relación que hay entre S y R. Si usted tiene que S es igual a R, es decir, que la longitud de arco recorrida por una partícula, digamos, es igual al radio de la trayectoria circular que ésta recorre, usted va a tener que θ va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos que, eso sería un radián. Entonces, por definición, cuando S sea igual a R, usted tiene un radián en una trayectoria circular, ¿no? Y sabiendo que S es la longitud del arco de curvatura y que R es el radio de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, eso es por definición un radián. Y pues de esta relación yo puedo sacar un factor de conversión que me va a ser bastante útil, ¿ya? Entonces, veámoslo de esta manera. Este factor de conversión lo voy a deducir a partir de la definición del radián. Digamos que la trayectoria fuera un círculo completo, una trayectoria circular completa, un círculo cerrado, ¿sí? Entonces, para un círculo completo, la relación S entre R, ¿a qué tendría que ser igual? ¿Qué ángulo subtiende un círculo completo? 2pi. 360. 2pi. 2pi, ¿verdad? 2pi radianes, ¿ya? S entre R es igual a 2pi. Por lo tanto, la longitud del arco de curvatura sería igual a 2pi por el radio, ¿cierto? Nosotros de hecho ya sabemos eso. 2pi por el radio es cuánto mide la circunferencia del círculo, ¿cierto? Entonces, de ahí sale una relación conveniente, ¿no? Por ahí dijeron 2pi, otros dijeron 360 grados. Entonces, de ahí saco el factor de conversión que estaba buscando, ¿no? Sabemos que 2pi radianes es igual a 360 grados. Entonces, por ahí hay un factor de conversión que es que, bueno, si usted divide acá entre 2 ambos lados, le va a quedar que pi radianes es igual a 180 grados. Y ese pues es un famoso factor de conversión para pasar de grados a radianes o viceversa. ¿Sí? Bien, lo otro es, si la partícula empieza su movimiento en el eje X, hace una trayectoria circular y vuelve al punto de partida, ¿cuántas vueltas ha dado? Una vuelta, ¿verdad? Entonces, vemos que y en esa vuelta, ¿cuántos radianes ha recorrido angularmente? 2pi radianes. 2pi. Entonces, vean que de aquí sale otro factor de conversión, y es que en una vuelta o en una revolución, ya, bueno, también lo mismo, una revolución o una vuelta, usted recorre 2pi radianes. Entonces, estos factores de conversión hay que manejarlos. Van a estar ocupándolos porque varios problemas son así de que le dan revoluciones o le dan a grados y pues tiene que convertirlo porque para trabajar esta clase de problemas tiene que trabajar en radianes. Entonces, bueno, eso es todo lo que puedo decir de momento acerca de la posición angular. Y si ustedes recuerdan, cuando yo definí la posición lineal, que fue la que definimos en cinemática, después yo definí otra cantidad. ¿Qué cantidad definí después? Recuerde, después de posición digo después de que definí trayectoria y después de que definí distancia, porque definí todo eso, creo. Entonces, después de haber definido todo eso,
¿Qué cantidad física procedía a definir después de eso? La velocidad. Velocidad. Antes de eso. Antes de eso. Hay otra más. O sea, ya no me digan trayectoria angular, porque eso no existe, ¿no? Y distancia angular, pues tampoco, porque pues ya, con medir la posición. Entonces, hay otra. El desplazamiento. El desplazamiento. Muy bien. Desplazamiento. Hay un desplazamiento lineal, por lo tanto, el análogo, yo les dije, yo usaba la palabra analogía, ¿no? El análogo del desplazamiento lineal para esta clase de movimiento es el desplazamiento angular. Entonces vamos a definir en este momento qué es el desplazamiento angular. Bien, entonces, análogo, tal cual, justo como lo definimos cuando definimos el desplazamiento. Cambio en la posición, desplazamiento angular es cambio en la posición angular, ¿verdad? Y pues ahí tenemos una representación de eso. Entonces, esa partícula es la misma en los dos casos, ¿no? Esa es una partícula P, cuya posición inicial era esa y posición angular final es esa. Vea que no podemos caracterizarlo más que en términos de un desplazamiento angular. ¿Por qué? Porque en realidad su distancia respecto del origen de este sistema de referencia es la misma, ¿no? O sea, vea que usted tiene que este de acá mide R desde su posición original y mide también R desde su posición final. Por lo tanto, forzosamente, si yo quiero caracterizar la posición de esta partícula, o bueno, en este caso el cambio en la posición, tengo que hacerlo en términos de las variaciones angulares, ¿verdad? Y pues es eso, ¿no? El cambio en la posición angular de una partícula es el desplazamiento angular, o sea, θ2 menos θ1. ¿Ya? Unidades de radianes, tal cual, análogo a como nosotros vimos desplazamiento lineal. Y pues aquí aprovecho e introduzco algo de lo cual no nos hemos librado en todo el curso, que es el sistema de referencia para el movimiento en este caso el movimiento angular, ¿verdad? El movimiento rotatorio. Entonces vamos a definir el sistema de referencia para esta clase de movimientos. Entonces, esa va a ser la convención que nosotros vamos a tomar para la medición de cantidades angulares. O sea, siempre hay que definir también un sistema de referencia acá incluso. Vean que hay un trasfondo, si lo van pensando, con respecto a lo de las otras cantidades que hemos visto, ¿no? O sea, las lineales. ¿Por qué definimos un sistema de referencia? Entonces piensen un poquito en eso. El trasfondo existe acá, pero no lo he explicado aún. Entonces vaya pensando. Bien. Y vamos a tomar por convención todo movimiento rotatorio hacia la izquierda, o sea, en el sentido antihorario, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo vamos a tomar como un movimiento positivo. Entonces, si usted mide un ángulo hacia la izquierda, en el sentido antihorario, usted mide ese ángulo y va a ser positivo. Si usted mide un desplazamiento angular, pues va a ser positivo si es hacia ese lado y así, ¿verdad? Así va a ser junto con las otras cantidades que estamos por definir. Y negativo si la medición es en sentido horario, es decir, si va en sentido de las agujas del reloj hacia la derecha, todo ángulo que usted mida de esa manera, pues va a ser un ángulo negativo. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la convención que nosotros vamos a utilizar para muchas cantidades angulares a lo largo de este parcial en la parte de movimiento rotatorio. ¿Ya? Bien, entonces, esa sería la convención. Bien, entonces tenemos posición angular, tenemos desplazamiento angular. Hoy sí, ¿qué cantidad sigue? Recuerde cuando haga la analogía a lo que vimos movimiento lineal. Vimos primero posición, luego desplazamiento, y de ahí ¿qué vimos? Velocidad. Velocidad, muy bien. Entonces, vamos a definir el análogo de la velocidad lineal, que es la velocidad angular. Entonces, acá sin mucho rodeo, si nosotros teníamos que la velocidad era desplazamiento entre el intervalo de tiempo, aquí pues la velocidad angular es desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo que le toma hacer eso. Y pues acá definimos la velocidad angular con esta letra, que no es una W, no es una W, aunque parece. Y vamos a empezar definiendo lo que sería la velocidad angular promedio, ¿ya? Y pues esa se define de esta manera, tal como se esperaba, ¿no? Esa letra no es W, a esa letra se le llama omega. Es una letra griega. Vea que teta también es una letra griega, ¿ya? Entonces ya voy a explicar por qué usar letras griegas ahí versus letras latinas, ¿sí? Entonces esa no es una W, es omega.
Una omega minúscula, de hecho, por si no sabía que en el alfabeto griego existían las mayúsculas y las minúsculas. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es la velocidad angular promedio. Es decir, el desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo que le toma realizar ese desplazamiento. ¿Qué unidades correspondería a la velocidad angular? Radianes sobre segundo. Correcto. Radianes sobre segundo, radianes por segundo. Muy bien. Y si es muy formal, de hecho, también puede decir, ah, no, solo son segundos a la menos uno, porque el radian en realidad no es una unidad y todo eso. Pero nosotros nos vamos a manejar con unidades de radianes por segundo. Entonces, eso de ahí es la velocidad angular promedio, ¿no? Y nosotros sabemos que si aplicamos un límite, cuando delta t tiende a 0, entonces yo lo que obtengo es la velocidad angular, en este caso instantánea, ¿verdad? Entonces yo ya sé que el omega instantáneo es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de esa expresión. Y lo que obtengo es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo, la cual también va a tener unidades de radianes por segundo. Por lo tanto, usted perfectamente puede tener un omega de t, ¿no? Un omega que dependa del tiempo, una función de la velocidad angular que dependa del tiempo, una función de posición angular que dependa del tiempo. ¿Verdad? O sea, aquí no lo he expresado de forma implícita, no lo he expresado, no está explícito. Pero sepa que θ puede variar con respecto al tiempo, por lo cual existe un omega, que sería la derivada de ese θ que varía con respecto al tiempo, ¿no? De esa manera. Entonces, igualito, es análogo a lo que hemos venido viendo hasta ahora con el movimiento lineal, ¿no? Solo que aplicado a variaciones angulares. También de un solo puede venir y decir, ah, bueno, si yo quiero la rapidez angular, entonces la rapidez es la magnitud de la velocidad angular. Ah, entonces estamos hablando de que esta cantidad será vectorial. Y la respuesta es que sí, ya vamos a ver cómo se manifiesta el carácter vectorial de la velocidad angular. ¿Ya? Antes de eso, quiero que saquemos otros factores de conversión convenientes. Y para eso voy a partir de los que ya tenía, ¿no? O sea, yo ya tenía que, bueno, voy a tomar uno de ellos. Yo ya tenía que en una revolución hay 2 pi radianes. Es decir, si yo completo una vuelta a lo largo de un círculo, yo he recorrido 2 pi radianes de ángulo. ¿Sí? Si yo quiero, si a mí me dieran esa revolución medida cada segundo, es decir, si miden la velocidad con la cual doy esa vuelta, entonces tendríamos que una revolución por segundo va a ser igual a 2 pi radianes por segundo. Y aquí les pido que tengan cuidado. No confundan revolución, solo revolución, con revolución por segundo. ¿Ya? Porque entonces pasa y dicen, ah, pero es que me dicen que hay una revolución. Y esa es una velocidad, no es cierto. ¿Ya? Para que usted le den una velocidad angular, se la tienen que dar en unidades de revolución por segundo, o de ciclo por segundo, o de vuelta por segundo. Usted ya sabe, pues, o sea, hay muchas palabras para poder describir una vuelta. ¿Ya? Entonces, esto de acá, así como lo tengo planteado en este momento, esto de acá es una velocidad, una relación, una conversión en velocidades angulares. Cuando yo tengo una revolución igual a 2 pi radianes, lo que estoy convirtiendo es una posición angular. Entonces, tengan esa precaución. Y lo otro es que otra relación conveniente, otro despeje útil, podría ser este. Yo ya sé que en una revolución por segundo hay 2 pi radianes, pero muchas veces hay convención de trabajo, por lo menos en la mecánica automotriz, por ejemplo. Si usted mide la velocidad con la cual gira el eje de un motor, usted no la mide en revoluciones por segundo, la mide en revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces resulta conveniente definir también qué es una revolución por minuto. Entonces, una revolución por minuto, que es lo mismo que un RPM, también le dicen RPM, pues es 2 pi radianes recorridos durante 60 segundos. Entonces, si yo quiero el factor de conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo, simplemente divido entre 60 este factor de conversión de acá. ¿Ya? Y con eso obtengo la cantidad de radianes por segundo que doy en una revolución por minuto. ¿Verdad? De esa manera.
Bien, una observación más con respecto a esto de la velocidad angular es que no se evidencia aún, pero sí, la velocidad angular es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Y ahí era donde yo les estaba diciendo, que, vean que hay un sistema de referencia, tenemos que definir un sistema de referencia. Entonces había algo implícito, les dije, algo de por medio ahí, que había algo más profundo por ahí que pensar. Y lo más profundo que había que pensar era esto, que en realidad usted está trabajando todavía con cantidades vectoriales. Entonces, al trabajar con cantidades que tienen magnitud, dirección y sentido, usted necesita un sistema de referencia, ¿verdad? Y pues por esa razón hay mediciones de velocidad angular positivas y de velocidad angular negativas. ¿Ya? Entonces, esa observación era la que quería hacer ahí. Muy bien. La que nos queda pendiente por definir, pues sería la aceleración angular, ¿no? Hemos definido posición angular, desplazamiento angular, velocidad angular, incluso puede haber rapidez angular, ¿ya? Que sería la magnitud de la velocidad angular. Entonces solo nos queda pendiente definir la aceleración angular. Les decía, tal cual, como nosotros sabíamos que era la aceleración, era la relación entre la velocidad y el tiempo, ¿no? Igual aceleración angular es el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿no? Entonces podemos definir una aceleración angular instantánea y una promedio, donde la promedio la defino con la letra griega alfa. Esta es una letra griega también, alfa, que pues por definición sería el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿ya? Y si yo hago tender a cero esa cantidad, delta t, entonces me quedaría la aceleración angular instantánea. Entonces, análogo a lo que nosotros vimos para aceleración lineal. Y las unidades de esta cantidad serían evidentemente radianes por segundo al cuadrado. Y pues en este momento procedo a explicar por qué usar variables en letra griega, ¿no? Obviamente estas cantidades son muy parecidas a las que usted ve en cinemática lineal. Esas las definimos con letras latinas. Entonces con letra griega definimos todo lo que es angular, de hecho. Y eso se va a seguir cumpliendo para todo lo demás. Vamos a ver que hay un análogo de torque, de fuerza, perdón, que es el torque, también lo vamos a definir con una letra griega. Hay un análogo de la energía cinética, ese no se define con letra griega, solo se le pone un subíndice. Pero bueno. Y hay un análogo del momento lineal, que tampoco se define con letra griega, según el texto que usted lo utilice. Pero bueno, en general, por lo menos las de cinemática sí las define con letras griegas y el torque, ¿verdad? Para hacer la distinción entre las cantidades que corresponden al movimiento lineal, en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos eso de ahí. La aceleración angular también es una cantidad vectorial. Entonces también vamos a hacer esa distinción. Entonces, la aceleración angular es también una cantidad vectorial, no se evidencia, ¿verdad? Aún no lo he evidenciado. Ya voy a explicar cómo hacerlo, ya vamos a hablar en detalle de eso.
Y a diferencia de los movimientos que nosotros vimos en cinemática lineal, ¿no? O en cinemática en más de una dimensión, en cinemática en 2 dimensiones, nosotros vimos, por ejemplo, que la aceleración no necesariamente era tangente a la trayectoria, o sea, no necesariamente la aceleración iba a tener la misma dirección que la velocidad. Eso dependía, de hecho, de la curvatura. Aquí no. En el caso de la aceleración angular, esa sí va en la misma dirección de la velocidad angular. Ahora, tomen en cuenta que es dirección, no necesariamente sentido. ¿Ya? O sea, la aceleración angular va en la misma dirección, o sea, va en la misma línea de acción de la velocidad angular, más el sentido puede ser opuesto. ¿Verdad? Recuerde que el sentido es el que dice dónde va la flechita y todo eso, recordando un poquito lo de vectores. ¿Ya? Entonces, debe tener esa consideración. Cuando digo ahí la dirección es eso, solo la línea de acción a través de la cual se mueve el vector velocidad angular. Pero el sentido puede ser en sentido igual al de la velocidad angular, lo cual implicaría que la velocidad angular va aumentando, o bien que la velocidad, o bien en sentido opuesto, que la velocidad angular significa que va a estar disminuyendo y está desacelerando angularmente lo que usted esté analizando. Entonces, eso de ahí. Ok. ¿Cómo evidenciar el carácter vectorial del movimiento rotacional? Bueno, si usted dibuja, vamos a considerar 2 escenarios para esto. Ya podemos dibujar 2 platos. 2 platos que... Ay, qué feo me están saliendo. 2 platos que están rotando. Podría ser como esas de los alfareros, por ejemplo. ¿Verdad? Esto gira en torno a un eje. Digamos que el eje de giro pasa por el centro. Entonces yo tengo que en torno a ese eje, para esos 2 escenarios, tengo que mi sistema gira. O sea que van a girar en torno a este eje, van a girar de esta manera. ¿Verdad? Entonces, bueno, este es el centro de la curvatura, está sobre el plato y aquí también. Ya, eso que está en negro es el eje únicamente. Entonces, el vector velocidad angular es un vector que siempre va a ser perpendicular a la dirección del giro, o en este caso a donde se da el movimiento rotatorio. Entonces vea que si estamos hablando de que va a ser perpendicular al giro, el vector velocidad angular tiene que ir hacia arriba. O puede ser que también hacia abajo. Ya voy a explicar cómo saber cuándo es hacia arriba y cuándo es hacia abajo. ¿Ya? En este caso voy a asumir que es hacia arriba. ¿Sí? Y en este caso de acá también. Entonces, me dicen, la aceleración angular es una cantidad vectorial que se dirige en la misma dirección de la velocidad angular. Entonces significa que la aceleración angular es un vector que puede ir sea hacia arriba o hacia abajo de este eje que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera representar la aceleración angular, digamos acá hacia arriba, ese sería el vector velocidad angular. Y si yo lo quisiera representar hacia abajo, ese también sería la aceleración angular, ¿ya? Entonces, vean, en el primer escenario, yo tengo que la aceleración angular va hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con el plato? Si yo tengo que aumento la aceleración angular. Bueno, no que aumento, no. Que tengo una aceleración angular, ¿verdad? Entonces, veámoslo así mejor primero. Recordemos un poquito lo que habíamos visto en movimiento lineal. Si usted aceleraba, o sea, usted tenía una aceleración positiva, ¿qué sucedía con la velocidad? Aumentaba. Aumentaba, ¿verdad? Entonces, hagamos ahora la analogía con el movimiento rotatorio. Usted tiene un sistema girando, ¿ya? Puede ser un plato que esté girando y que usted lo tenga ahí por medio de un motor girando y todo eso. Si usted aumenta la aceleración angular, entonces la velocidad angular va a aumentar. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con el plato? Va a girar más rápido. Va a girar más rápido. Muy bien. Entonces, en este escenario, en el cual yo tengo la velocidad angular hacia arriba y también tengo la aceleración en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿ya? Yo voy a tener que, para este escenario, la rotación del plato se acelera, es decir, va a rotar más rápido, ¿verdad?
porque la aceleración angular va en la misma dirección y sentido que la velocidad angular. En el caso contrario, usted tuviera de repente que el plato pues está rotando y todo, pero ahora la aceleración angular va en dirección opuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se movería, cómo rotaría el plato? El plato rotaría de manera desacelerada. Correcto, rotaría más lento, ¿verdad? O sea, si usted tiene que la aceleración va opuesta, va a rotar más lento. Entonces se desacelera. O se va frenando. ¿Ya? Entonces, esos son los escenarios. Esa es la representación, es la implicación de esos vectores, ¿verdad? Esa es la forma de esos vectores. Es un vector que siempre va a ser perpendicular al plano de giro, ¿verdad? Vea que el plano de giro, por ejemplo, de esos platos sería el plano XY, y entonces los vectores velocidad angular y aceleración angular son perpendiculares, van en Z. Ah, pero ¿será que puedo tener un vector velocidad angular o un vector aceleración angular que tenga 3 componentes? Sí, pero esa pesadilla la analizan los de física, ¿va? En mecánica 2. Eso no se, o en mecánica 1 en algunos casos. Eso no lo vemos nosotros. Nosotros los mortales vemos rotación solo en torno a un eje, que es el eje perpendicular al plano de giro. Vean que yo definí la velocidad angular hacia arriba. ¿Qué hubiera pasado si hubiera definido el vector velocidad angular hacia abajo? Sería una velocidad negativa. Sí, sería una velocidad angular negativa, pero yo me refiero, viendo usted el platito y tuviera que el vector velocidad angular fuera hacia abajo, ¿qué significaría, qué implicación física tendría en el platito eso? Rotaría en dirección contraria. Correcto, tal cual, tal como ustedes lo han dicho. Cambia la rotación, cambia la dirección de giro. Entonces ahora tendríamos que iría así, que iría así. ¿Verdad? Eso es. Y pues lo mismo, ¿no? Si usted tiene que la aceleración angular va hacia abajo, va a rotar más rápido, pero ahora en sentido horario. Y si fuera opuesta, entonces va a ir desacelerado. Ahora, ¿cómo sé que eso es cierto? ¿O de qué manera yo puedo comprobar que eso es cierto? Entonces sale una famosa regla, ¿va? Que es la famosa regla de la mano derecha. Ok, entonces, regla de la mano derecha. Bueno, esta es mi mano derecha. Entonces, vean, no la tengo así como, ah, qué bien, sino que en este caso, el dedo pulgar representa el eje Z y los otros dedos están enrollados. Vean que pues, los enrollo de esta manera, ¿verdad? Espero que estén viendo todos la pantalla. Todos ven la cámara, ¿no? Mi imagen ahí y todo eso. Ven, entonces, regla la mano derecha. Vean que los dedos se enrollan en el sentido antihorario cuando mi pulgar está indicando hacia arriba. Entonces, por esa razón, yo sé que si la velocidad angular va hacia arriba, ¿ya? Entonces el giro va a ser en sentido antihorario. Y vean que eso concuerda con mi sistema de referencia también, ¿ya? O sea, pulgar hacia arriba, giro hacia la izquierda. En este caso es en la izquierda, no sé si ustedes lo ven, porque a veces esto se invierte, pero bueno. Sentido antihorario. Pueden probarlo ustedes, normalmente. O sea, de hecho, lo que pasa aquí es que uno alienta la curiosidad del alumno y pues, entonces prueben ustedes también. Pulgar hacia arriba, enrollo en sentido antihorario. Entonces yo ya sé que el giro va a ser en sentido antihorario. Pulgar hacia abajo, a ver, ahí, pulgar hacia abajo, ¿verdad? Vean, ahí está. Enrollo en sentido horario el resto de los otros 4 dedos, ¿ya? Ahí está. Entonces yo sé que si el vector velocidad angular va hacia abajo, eso implicaría que mi platito está girando en sentido horario, hacia la derecha. Esa es la regla de la mano derecha. Bueno, esa es una forma de la regla de la mano derecha. Por ahí hay otra que la vamos a ver ya en un momento, de hecho, más adelante. Entonces, vean, hemos definido las cantidades iniciales que habíamos dado para la cinemática de la rotación, ¿no? Entonces, perfectamente, yo puedo hacer, así como habíamos estudiado en su momento, yo puedo darme cuenta que hay una relación entre la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Y si yo quisiera, por ejemplo, una respecto de la otra hacia abajo, para poder obtener, por ejemplo, la velocidad angular, yo debo derivar, y para poder obtener la aceleración angular a partir de la velocidad angular, yo debo derivar. Entonces, de la misma manera, como nosotros lo vimos en su momento, también puedo integrar. Para poder obtener
esas cantidades al revés, ¿no? Si me dan la aceleración angular y quiero la velocidad angular, integro. Si quiero la posición angular a partir de una velocidad angular, integro. Entonces, con esto rápidamente, yo definiré las fórmulas para obtener esas cantidades de la integral, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera la velocidad angular para un tiempo arbitrario, que esto de aquí va a ser igual a un omega inicial, evaluado en el tiempo inicial, más de t sub 0 a t de un alfa primado, si recuerdan, hablo de un t primado de t primado. Y si quisiera teta con respecto al tiempo, lo mismo, ¿no? Una condición inicial más de un tiempo inicial a un tiempo final, integrar la función omega de un teta primado. De un t primado en un tiempo, bueno, eso de ahí, ¿verdad? Y con eso yo obtengo también el análogo de lo que habíamos visto, que era la velocidad y la posición a partir de una integración de una función que depende del tiempo. Por un lado, ¿verdad? Entonces, estas expresiones son las mismitas que habíamos hecho en su momento, ¿verdad? También se cumple esa relación, son análogas. Y más aún, yo también sé que si la aceleración angular fuera constante, resulta ser que yo también voy a obtener ecuaciones de cinemática para aceleración angular constante análogas a las que a las que dedujimos en su momento para aceleración lineal constante, ¿ya? Entonces, voy a escribir las ecuaciones, son las mismitas, análogas. Entonces tendríamos omega igual a un omega sub 0 más alfa por t. Tendríamos un teta igual a teta sub 0 más un medio de omega más omega sub 0 por t. Tendríamos un teta igual a teta sub 0 más omega sub 0 t más un medio de alfa, que es esto de aquí. Igualito a como lo definimos en su momento para aceleración lineal. Entonces, bueno, yo se los copio, pero de aquí sale una tarea corta para ustedes. Y la tarea corta es deducir esas expresiones, ¿verdad? Deducirlas a partir de la integración. No, deducirlas a partir de así como lo hicimos para cinemática lineal. Entonces yo les dije, vaya, si la aceleración es constante, se cumple esto. Entonces, si se cumple esto, sale esto, y así fui deduciéndolo. Es lo mismito, ¿ya? De hecho, les doy una pista para no complicarse mucho en la tarea. Esta ya está resuelta en el libro. ¿Ya? Lean el libro, ahí ya hacen las deducciones de las ecuaciones de cinemática para aceleración angular constante. Y pues simplemente lo que van a hacer es copiar en una hoja que van a escanear y todo eso, una tarea corta. Entonces, hágalo a mano, escriba las deducciones con los pasos intermedios y todo, y llegue a las 4 ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, esa es una tarea corta, no es nada difícil. Como les digo, está en el libro de texto. ¿Ya? Entonces, vean que lo mismo, puedo analizar movimiento con aceleración angular constante, ¿verdad? Y llego a esas ecuaciones de ahí. Y pues vamos a seguir ahora con la relación que hay entre la velocidad lineal y la angular, ¿no? Entonces, para ver esta relación, quisiera que consideremos un cuerpo rígido.
Usted tiene un cuerpo rígido, algo que puede tener cualquier forma, algo como eso. ¿Ya? Y pues digamos que ese cuerpo rígido puede girar en torno a el origen del eje de referencia que voy a dibujar en este momento. Aquí voy a prolongar un poquito esa línea. Algo así. Entonces, digamos que todo ese cuerpo rígido puede girar en torno a ese eje de referencia que yo tengo ahí. ¿Ya? De esa manera. Ok. Bien, entonces todo el cuerpo rígido puede girar. Sin embargo, yo solo voy a considerar el movimiento rotatorio de un punto en específico de esa trayectoria. Entonces, consideremos un punto de este cuerpo rígido. El cuerpo rígido es todo esto y pues evidentemente todo eso son un montón de partículas. Ahora, todas esas partículas están girando en torno a este punto de acá, que es el punto de origen de este sistema de referencia que les muestro en este momento. ¿Ya? Y de todos esos puntos yo voy a analizar uno. ¿Ya? Voy a tomar este pequeño diferencial de masa que tenemos acá. ¿Ya? Entonces voy a tomar ese punto. Ese es un punto de referencia que voy a tomar. Pero todos los puntos giran en torno a eso. O sea, si usted quiere tomar otro punto más acá, entonces lo que va a tener es que el círculo va a ser más grande y así. ¿Ya? Asumamos que ese punto de análisis que yo tomé, ese pequeño diferencial de masa que yo tomé, es tal que la distancia que hay hasta el eje de rotación es R. ¿Ya? Entonces asumamos que hay una distancia R y asumamos que hay un ángulo, aquí no me sirve la escala, vamos a tomar otro punto más mejor, otro punto mejor aquí. Vamos a ver, a tomar este de acá. Y tendríamos que esto de acá es R y un ángulo θ que evidentemente implica la posición angular que va a tener esa partícula para el tiempo en el cual se está haciendo la medición, ¿no? Entonces yo ya sé que de aquí hasta acá hay θ radianes de posición angular. Aquí tengo θ radianes. Entonces, si ustedes recuerdan de lo que nosotros vimos en el segundo parcial, hay una relación, perdón, no hay una relación. Esa partícula que se está moviendo a lo largo de esa trayectoria circular punteada en rojo, tiene una velocidad que es tangencial a esa trayectoria, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Cuando vimos la velocidad tangencial para poder ver cómo se relaciona con la aceleración radial y todo eso. Entonces yo ya sé que esa partícula tiene un movimiento lineal, ¿ya? Y ese movimiento lineal es una velocidad tangencial a la curva en ese punto, ¿no? Entonces yo ya sé que ahí se cumple, que existe este vector, ¿no? O bueno, para hacerlo más bonito. Ups, no me sale. Entonces lo voy a hacer normalito. Entonces, esto de aquí es un vector de velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la velocidad tiene ese comportamiento, ¿no? O sea, la velocidad es tangente a la trayectoria en todo punto, ¿no? Y esa velocidad es una velocidad lineal. ¿Sí? Es una velocidad lineal. Entonces, tomemos en cuenta ese escenario para poder describir lo siguiente. Ok, entonces tenemos que cuando un cuerpo rígido, como es esa figura amorfa en naranja que tenemos ahí, gira alrededor de un eje fijo, que es el que les dije pasa por el punto O, el eje fijo sería, en este caso, un eje que pasa perpendicular a su pantalla, ¿verdad? O sea, el eje sale de su pantalla o entra a su pantalla.
a través del punto O. Y a través de ese entorno, ese eje, tenemos que nuestro cuerpo rígido gira con una velocidad angular omega, que es la que tengo marcado en rojo más a la derecha. ¿Ya? Entonces, usted tiene que todo el cuerpo gira con una velocidad angular omega, y pues eso implicará que todas las partículas que componen el cuerpo rígido se mueven en trayectorias circulares cuyo centro está en O, ¿verdad? En el eje de rotación. Entonces, para cada una de esas partículas yo voy a tener que existe una rapidez translacional. Y esa rapidez translacional siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿verdad? Tal como es el caso aquí, ¿sí? Si usted hubiera tomado otro punto más arriba, lo mismo, ¿no? Todos tienen velocidades que van a ser tangentes a la trayectoria circular que lleva el cuerpo rígido, ¿ya? Y nosotros vamos a comprobar que esa rapidez tangencial es proporcional a la velocidad angular con la cual gira el cuerpo rígido. Entonces, para poder hacer esa comprobación, comprobar que esa rapidez tangencial es proporcional a la rapidez con la cual cambia de ángulo la ubicación angular de la partícula que estoy tomando, por ejemplo, yo voy a partir de lo siguiente. Entonces, vuelvo a hacer zoom y pues yo ya sé que el recorrido realizado por la partícula respecto de un eje de referencia. En este caso yo mido θ hasta ahí, ¿no? Por lo tanto, yo ya sé que el recorrido lineal que ha hecho la partícula a lo largo de la trayectoria curva es esto, ¿ah? Ese es mi S, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la posición lineal de esa partícula es un S, y yo ya sé que SS se relaciona con R y con θ, ¿verdad? Entonces eso de ahí es un arco de curvatura, y ese es el arco de curvatura recorrido por la partícula hasta ese momento, ¿cierto? Entonces, claramente nosotros tenemos que la partícula se ha desplazado con respecto al tiempo, ¿cierto? Si yo derivo S, bueno, lo voy a plantear así. Si yo derivo S con respecto al tiempo, entonces eso implicaría que yo tengo que derivar con respecto al tiempo también R por θ. ¿Con qué sentido? Bueno, ¿qué es la derivada de una posición con respecto al tiempo? La velocidad. Es una velocidad. Y en este caso sería, ¿qué? La velocidad instantánea en ese punto. ¿Sí lo ven todos? Sería la velocidad instantánea acá, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué velocidad es la que estoy obteniendo? Estoy obteniendo esta de acá, al derivar. Es la velocidad tangencial, ¿verdad? Y yo tendría que la velocidad tangencial es igual a la derivada con respecto al tiempo de R por θ. Ahora, si usted es muy formal, tendría, bueno, esa es la derivada de un producto y debo hacer todas las operaciones y todo. Pero vea que R nunca va a cambiar con respecto al tiempo. O sea, R va a ser el mismo en toda la trayectoria circular. Por lo tanto, R es una constante que yo puedo sacar de mi expresión y me quedaría R por la derivada temporal de θ. Y la derivada de θ con respecto al tiempo, ¿qué es? La derivada de la posición angular con respecto al tiempo, ¿qué es? La velocidad angular. Es la velocidad angular. Entonces, vean que en efecto hay una relación de proporcionalidad entre una velocidad lineal, que en este caso sería la velocidad tangencial que tiene la partícula moviéndose a través de una trayectoria circular, y la velocidad angular, es decir, la rapidez con la cual cambia la posición angular esa partícula. Entonces, ahí vemos que se cumple lo que tenemos en palabras a la derecha, ¿ya? La rapidez translacional, o sea, la rapidez lineal, porque vea que es una relación entre cinemática lineal y cinemática angular. La rapidez lineal es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, es una velocidad tangencial. Y esta es proporcional a la velocidad angular por medio de eso de ahí, ¿verdad? Entonces, ahí comprobamos que existe esa relación. Ahora, esa relación en realidad proviene de algo un poquito más profundo y que pues no lo enseñan en el libro de texto, o si lo enseñan más adelante, pero pues yo sí se los voy a mostrar porque pues siempre es bueno comprender de dónde proviene cada cosa, ¿ya? Entonces tomemos nota de lo siguiente. Entonces vamos a darle un trasfondo más profundo a ese resultado al cual llegamos ahí, porque nosotros llegamos desde una perspectiva algo básica, ¿ya? O
sea, es algo que es cierto, es natural, pero es muy básico. Entonces, yo lo voy a explicar de una manera más formal. ¿Ya? Muy bien. Vea que lo que he hecho es volver a trazar el gráfico que tengo arriba, solamente del movimiento de la partícula, y lo he trazado en el espacio. Aquí vea que este es el plano, ¿no? Así que este eje de acá es Y y este eje de acá es X. ¿Ya? Aquí lo he dibujado en el espacio. Solo dibujé en la partícula. Evidentemente habría que hacer acá el dibujo del colocho ese feo y todo eso. Pero bueno. ¿Qué vectores están actuando sobre esa partícula? Uno de ellos es el vector velocidad tangencial. Entonces yo tengo que mi partícula lleva una velocidad tangencial que es, valga la redundancia, tangente a la trayectoria en ese punto. Lo otro es que yo ya sé que esa partícula está rotando, por lo tanto tiene una velocidad angular. Entonces tengo un vector que ya sabemos que va a lo largo del eje Z, que es el vector velocidad angular, el omega. Y lo otro es que me dicen que esa velocidad tangencial, que es un vector, se relaciona con la distancia perpendicular que hay desde ese punto hasta el eje de rotación. O sea que si yo dibujo un tercer vector acá, que sería el vector R, va a ser un R tal que estos dos de acá son perpendiculares. Y otra cosa que usted puede notar es que omega es perpendicular también a R. Entonces, bueno, aquí voy a ampliar un poquito esta figura, hacerla más grande. Entonces tengo eso de ahí. Si yo llevo todo esto a un eje de referencia común, ¿ya? Yo voy a tener que hay una interacción entre estos tres vectores. Voy a tener un omega que va hacia arriba. Voy a tener un vector velocidad tangencial que va en esta dirección. Y voy a tener un vector R que va... no, sería así. Vamos a ver. Omega, luego sería R. Sería algo así. Y luego tendría un vector velocidad tangencial que va hacia arriba. Bien, observen que los vectores velocidad tangencial y R están en el mismo plano. Por lo tanto, eso pues no es que va hacia arriba, eso está en el mismo plano. ¿Ya? Entonces, el sentido de lo que tengo yo ahí representado es para explicar la otra regla a la mano derecha que existe para poder representar estas cantidades vectoriales y ver cuál es la relación vectorial que hay para llegar a esta expresión de acá. ¿Ya? Esa expresión de ahí debe ser vectorial, tiene que serlo, porque todas esas cantidades que usted midió o que las cuales partió para relacionar son vectoriales en realidad. ¿Ya? Entonces, lo que quiero ahorita es explicar la relación vectorial que hay entre esos tres vectores. Y pues para eso voy a volver a activar la cámara. Entonces, otra regla a la mano derecha es esta de acá. Entonces, coloque sus dedos así, de esta manera. Este dedo, colóquelo apuntando hacia su izquierda, este dedo colóquelo apuntando hacia el frente de usted, y el dedo pulgar, o sea, este hacia la izquierda, este hacia el frente, que es el índice hacia el frente, el anular, el de en medio, perdón, hacia la izquierda, y el pulgar hacia arriba. Entonces, haga esa seña. Vamos a ver si puedo acomodar la cámara para que se vea mejor. Entonces, algo así le va a quedar, ¿verdad? Entonces, de frente, este a su izquierda y este hacia arriba. Entonces, ahí tiene básicamente el espacio euclidio representado con sus dedos. ¿Ya? Entonces, vea, conforme a lo que nosotros tenemos en el dibujo, yo tengo que mi pulgar representa el vector omega, que sería el vector velocidad angular. Mi índice representa el vector R, que es un vector de posición. Es la posición que tiene la partícula respecto del eje de rotación hasta donde se encuentra. ¿Ya? Y el vector que representaría con mi dedo de en medio es el vector velocidad tangencial. ¿Verdad? Entonces, el vector velocidad tangencial tangente la trayectoria en ese punto. Todos son perpendiculares entre sí. Hay 90 grados entre su índice y su dedo de en medio.
hay 90 grados entre el pulgar, su dedo de en medio, y hay 90 grados entre el pulgar y su dedo índice, ¿verdad? Todos son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿cuál es la relación que quiero que vean? Como todos son perpendiculares entre sí, resulta ser que aquí se cumple una relación por medio del producto cruz, o el producto vectorial. Los que no manejen vectores, repásenlo o véanlo en el libro de texto en el capítulo 1, que es producto vectorial. Entonces tendríamos que este vector es perpendicular a estos dos. Por lo tanto, R cruz B, a ver, R, este es el índice, R cruz B me da como resultado omega, ¿verdad? De esta manera. Muy bien. Ahora, si yo quiero que R quede arriba, entonces cambia mi referencia. Vea que ahora el índice lo pongo hacia arriba, el dedo de en medio lo pongo hacia al frente y el pulgar queda hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, en este caso, hacia su izquierda. Entonces lo que he hecho es rotar mi mano. Así la tenía originalmente, ¿ya? Pulgar hacia arriba. Pero ahora roto mi mano. Entonces me queda el pulgar hacia la izquierda, el índice hacia arriba y el dedo de en medio apuntando hacia el frente. Entonces, habíamos dicho que el pulgar era omega, habíamos dicho que el índice era R y habíamos dicho que el dedo de en medio era la velocidad tangencial. Entonces, vean a lo que tenemos acá. Tenemos que V cruz omega me da como resultado R, ¿ya? Antes tenía que era V cruz R me da omega. Ahora, finalmente, lo que voy a hacer es, bueno, así, vamos a ver si me sale. Ahora es así. No lo vean como una mala seña, ¿verdad? Porque no es mi intención. Véanlo así. Entonces, el dedo de en medio es el vector velocidad tangencial, el dedo índice es el vector R y el dedo de acá es omega. Entonces, vean, omega cruz R, ¿qué me da como resultado? V. ¿Cierto? Omega cruz R me da como resultado V. Y el punto de esto, pues, es describir la representación vectorial que hay entre esos tres vectores. Entonces, resulta ser que este resultado, esa es la expresión más general para indicar la relación que hay entre el vector de posición, entre la velocidad angular y entre la velocidad tangencial, ¿verdad? Y de aquí sale específicamente esto de acá. ¿Sí? De ahí sale. ¿Cómo sé que en efecto eso sale de ahí? Bueno, si yo saco la magnitud de un vector que proviene de un producto cruz, voy a obtener que esta magnitud va a ser igual a la velocidad tangencial y, por definición, si usted recuerda de vectores y matrices, la magnitud de un producto cruz es la magnitud de un vector, o sea, omega, por la magnitud del otro, r, por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Pero me dicen que el vector velocidad tangencial es siempre perpendicular, siempre va a ser perpendicular al vector, a la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se ubica el punto que yo estoy analizando. Por lo tanto, esto de acá me va a dar 90 grados, o sea, 1. Y vean que de ahí llego a la misma relación, o bueno, invertida, ¿no?, que habíamos obtenido antes. Entonces, esto lo hago porque quiero que comprendan la realidad, o sea, quieren que vean más allá de lo que está en el libro, de lo que está en las fórmulas y comprendan, hay una relación, en realidad esto proviene de una relación vectorial, porque estas cantidades no son escalares, son vectoriales, ¿ya? Omega es un vector, el vector velocidad tangencial es un vector, valga la redundancia, y la posición es un vector, ¿ya? Entonces la relación proviene de un vector, de una serie de vectores, ¿ya? Bueno, entonces para finalizar por hoy, solamente quiero partir de esta relación, que es la misma que teníamos arriba, y bueno, si yo tengo que hay una velocidad tangencial, yo perfectamente podría tener que esa velocidad tangencial aumente o disminuye. Y pues eso implicaría que si la velocidad tangencial está relacionada con omega, el que yo aumente o disminuya la velocidad tangencial implicaría que yo aumente o disminuya de alguna manera la velocidad angular. O sea, si yo quiero aumentar Vt, necesito aumentar omega. R no lo puedo aumentar porque R es fijo en todo punto, ¿ya? Si yo quiero disminuir Vt, implica que yo debo disminuir omega. Y ya sabemos que la cantidad física asociada a aumentar o disminuir una velocidad es la aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo vuelvo a derivar este resultado con respecto al tiempo,
lo que me queda es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Velocidad instantánea. Una aceleración instantánea, ¿verdad? Aceleración instantánea. Y derivar a un lado de la ecuación involucra derivar al otro. Y con eso, pues, vamos a llegar a otra relación importante. Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a derivar. Yo tenía que Bt es igual a R por omega. Pero si yo derivo con respecto al tiempo la velocidad, lo que me queda es una aceleración tangencial, ¿cierto? Y pues eso va a ser igual a derivar del otro lado, respecto al tiempo, R por omega. R es constante porque no varía el radio de la trayectoria, o sea, la trayectoria sigue moviéndose solo en un radio constante, ¿no? Entonces tendríamos que la aceleración tangencial va a ser igual a R por la derivada con respecto al tiempo de omega. ¿Y qué es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo? La aceleración angular. La aceleración angular. Y vean, llegamos a una relación análoga para la aceleración tangencial. Entonces, ahí, esas son las... Entonces, con esto tenemos tres ecuaciones. Solo hemos trabajado con dos, pero en realidad tenemos tres ecuaciones que relacionan posición lineal con posición angular, velocidad lineal con velocidad angular y aceleración lineal o un tipo de aceleración lineal con aceleración angular. Entonces, vemos que en resumen, usted tiene que S es igual a R por teta, y si deriva S, le quedaría que la velocidad tangencial es igual a R por omega, y si deriva eso, usted tiene que la aceleración tangencial de la trayectoria de la partícula es R por alfa. Entonces tiene tres relaciones de aceleración lineal con aceleración, de movimiento lineal con movimiento angular, ¿verdad? Entonces esa es la ligadura que hay entre todos los movimientos. Pero de aquí sale algo interesante, y es que si yo vengo y tomo esta figura, ok, tengo eso de ahí, ¿ya? Entonces yo sé que la velocidad tangencial se relaciona con omega, ¿ya? Si yo de repente acelero ese sistema, o sea que voy cambiando en mi omega, digamos que en vez de aquí tener omega tenga alfa, entonces también sé que va a haber una aceleración tangencial. Entonces vean qué interesante a lo que estamos llegando, ¿ya? Vean qué interesante a lo que estamos llegando. Nosotros habíamos visto movimiento circular uniforme, en el cual la velocidad era constante en todo, la velocidad tangencial era constante en todo punto de la trayectoria, ¿ya? Si usted tiene que aquí la velocidad tangencial es variable, y vean que eso es así porque existe una aceleración tangencial, significa que ahorita ya estoy describiendo el movimiento circular no uniforme. Entonces yo ya sé que puedo caracterizar la aceleración radial, ya sé que la aceleración radial de esta partícula va a ser la que va hacia el interior del círculo, de esta manera. Pero además voy a tener que también va a existir una aceleración tangencial, que va a ser, valga la redundancia, tangente a la trayectoria en todo punto, lo cual va a implicar que la velocidad tangencial puede aumentar o disminuir con respecto al tiempo. Y con esto yo puedo describir ya la aceleración completa de una partícula, en este caso moviéndose en una trayectoria circular. ¿Cómo? Bueno, tengo una componente radial de la aceleración, tengo una componente tangencial de la aceleración, entonces yo puedo componer un vector de aceleración total de esta forma. Entonces resulta ser eso, resulta ser que ahora sí ya tengo descrito en su totalidad el movimiento circular, porque nosotros lo habíamos visto como un movimiento circular uniforme, que era un caso particular en el cual esta cantidad de acá era constante en todo momento. Aquí ya no necesito que sea constante en todo momento. Ya puedo tener que sea variable y puedo describir la aceleración total de esa partícula en términos de esa aceleración tangencial y de esa aceleración radial. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, yo ya sé que sería la suma de esos dos vectores. Y si quisiera la magnitud, entonces tendríamos que sería la raíz cuadrada de AR cuadrado más AT cuadrado. De esta manera.
Pero, a su vez, yo ya conozco fórmulas para poder escribir AR y AT. Entonces, yo ya sé que AR es igual a la velocidad tangencial al cuadrado, porque vea que esa era la que teníamos. Antes le decíamos solo V, pues ahora ya sabemos que es en realidad una velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de giro. Y tendríamos que la aceleración tangencial es R, el radio de giro, por alfa, que es la aceleración angular. Pero a su vez, yo ya sé que V tangencial es igual a R por omega. Entonces, esto lo puedo reemplazar acá. Y resulta ser que la aceleración radial va a ser igual a R cuadrado, omega cuadrado, entre R. Esta pues sigue siendo R alfa. Y entonces tendríamos que la aceleración radial para esta clase de movimientos, aparte de ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, es igual a R por omega cuadrado. Mientras que la aceleración tangencial es R alfa. Por lo tanto, yo puedo caracterizar la magnitud de la aceleración total, porque vea que esa aceleración que yo estoy describiendo en morado oscuro es la aceleración total de esa partícula, considerando la componente radial y la componente tangencial. Entonces yo voy a tener que esa aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de R, bueno, sería R cuadrado omega a la 4 más R cuadrado por alfa al cuadrado. Y me quedaría, R es un factor común, lo puedo sacar, y al sacar la raíz me queda positiva y me quedaría omega a la 4 más alfa al cuadrado. Y esa sería entonces la magnitud del vector aceleración total a la cual estaría sometida una partícula en movimiento circular no uniforme. Entonces, ahorita ya hemos generalizado, hemos llegado a una expresión más fuerte de lo que habíamos hecho, en el cual solamente calculábamos velocidad uniforme, ¿no? Velocidad que no cambiaba. Aquí sí puede cambiar. Y esos son los resultados de esas implicaciones que hemos calculado.